Con el doctor Marcelo Rubinstein, subdirector de la Dirección de Comercio Interior de nuestra provincia, continuaremos conociendo los derechos que tenemos como consumidores. En el caso de los consumidores, llegan acá teniendo algún electrodoméstico que no funciona. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo se sigue el caso desde acá adentro? Primero existe el asesoramiento, o sea, el consumidor lamentablemente no tiene la obligación de saber la ley, procuramos de que lo sepa. Se lo asesora, si es conducente la denuncia, se le efectúa la presentación de esa denuncia en forma formal, por escrito, para que presente la denuncia. Mucha gente que no sabe leer ni escribir, se la ayuda a la elaboración, tanto técnica como jurídica, de esa denuncia. Es un relato simple de lo que le ha sucedido, que ha comprado en tal casa, que se le rompió al poco tiempo, que ingresó al Servi y dice que no tiene arreglo y que lo necesita el producto. O sea, no se necesita ninguna terminología jurídica. Eso, de ser procedente, se inicia lo que se llama la instancia conciliatoria, una audiencia de conciliación donde hay un representante de la Dirección de Comercio, un representante de la casa denunciada, pueden ser una o varias, porque a veces se cita al fabricante del producto y a la casa vendedora, y el denunciante, que puede venir o no con un abogado en cuanto al respaldo. Como le digo, en el 80% de los casos se termina solucionando el problema, y en caso de que no haya solución a ese problema, se comienza un proceso que se llama sumarial, en donde la Dirección de Comercio acusa a la empresa porque ha incumplido alguna de las normas que somos autoridad de aplicación, por la Ley de Defensa del Consumidor, lealtad comercial o metrología legal. Y eso, luego de que la empresa presenta un descargo, una etapa de pruebas, concluye con una sanción por parte del director de comercio, que puede ir desde los 100 pesos a los 5 millones de pesos. De acuerdo, obviamente, a la entidad del daño, de acuerdo a la cantidad de personas que sufren esa problemática. No es lo mismo un ciudadano que tiene un problema o 15.000 usuarios que han tenido un problema, no sé, con una empresa como BlackBerry, que ha sucedido recientemente. Bueno, entonces depende de la cantidad, del efecto expansivo que tenga esa mala prestación de servicio, va a dar lugar a una multa de 100.000, 500.000, 1 millón, 3 millones de pesos. El libro de queja, una vez que uno realiza una queja en ese libro, ¿la empresa tiene la obligación, digamos, de contactarse con la persona afectada, o solamente es un libro para que lo lean? Eso es muchas veces un mal concepto que muchas veces la gente tiene, un concepto erróneo. El libro de quejas no es obligatorio. En el único caso de que es obligatorio que tengan, por cuestión legal, son los servicios públicos domiciliarios. Es decir, las 4 empresas, EDET, Gasnor, la SAT. El resto de las empresas no se encuentran obligadas. A veces por una cuestión de marketing, a veces por una cuestión interna, se tiene libro de quejas. Pero muchas veces uno está enojado y pide el libro de quejas como si fuera obligación tenerlo. Sí, se utiliza frecuentemente en el sector de hotelería, en otros casos gastronomía, pero tal vez un comercio del centro que venden indumentaria, usted está enojado y quiere dejar asentado, no tiene dónde dejarlo y no hay ninguna ley que lo establezca. Las empresas, cuando usted sí presenta un libro de quejas, las empresas de los servicios públicos domiciliarios sí tienen que efectuar algún descargo y efectuarle una presentación, una respuesta al consumidor. El tema es que a veces el consumidor enojado pone el nombre, pone el apellido, a veces el DNI, y no pone ni el domicilio ni un número de teléfono para contactarse, con lo cual no puede haber ese feedback, esa respuesta al usuario. Pero los principales inconvenientes no se dan en la parte de servicios públicos domiciliarios, sino, le diría, en la contratación de las compras-ventas en el sector céntrico. Es donde más inconvenientes hay, y muchas veces una mala atención, un trato indigno o cualquier problemática. El principal inconveniente que tenemos, que es la palabra del consumidor contra la palabra del propietario o los empleados del comercio. A veces, como por un ejemplo concreto, en un boliche, que no se deje entrar una persona por su test, por su color de piel, es discriminatorio, es sancionable por la Ley de Defensa del Consumidor, porque al ser discriminatorio nosotros podemos intervenir. Pero bueno,
la persona esta podrá presentar 4 amigos y el comerciante presentará 3 empleados. Entonces ahí es donde viene la problemática. Obviamente en todos estos casos, siempre en caso de duda, se debe fallar a favor del consumidor. En el caso de la luz, por ejemplo, cuando hay cortes repentinos y uno está en su computadora, se corta la luz y se quema la computadora o se queda algún electrodoméstico, ¿qué acciones legales o qué puede realizar el consumidor? El artículo 25 de la Ley de Defensa del Consumidor establece claramente, el consumidor tiene 2 caminos, o el organismo específico, o sea, el ente de controlador específico, en este caso el EPRET, o el órgano de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, que en nuestro caso es la Dirección de Comercio acá en Tucumán. Cuestiones técnicas yo les recomendaría, en este caso puntual, en el ejemplo que usted me da, de que vaya al EPRET. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el principal inconveniente con el tema de la energía eléctrica? Una cosa es que usted tenga una baja de tensión por problemas de su casa, o el problema está originado en la línea de mediana o alta tensión, que es responsabilidad de la empresa prestataria, en este caso EDET. En el caso del EPRET, que es el organismo de controlador específico, tiene unos nodos de control para saber dónde, en qué barrio, en qué hora hubo inconvenientes de baja o alta tensión. Porque si a usted es el único en todo el barrio que se le ha quemado la heladera, la computadora y una PlayStation, es muy raro de que solamente usted sea el perjudicado. Por lo general, cuando son quemas imputables a la empresa, es quema de todo el barrio, de toda una cuadra, de todo un sector determinado. Entonces, la principal discusión es si el problema es responsabilidad o no de la empresa prestataria o es un problema interno del usuario. Esto, quien tiene la capacidad técnica para dirimir esta problemática, es el ente provincial de regulación eléctrica de Tucumán, el EPRET. Eso no obsta a que la puede presentar en la Dirección de Comercio, pero la ley es clara en este sentido, o en el EPRET o en la Dirección de Comercio. Las dos en forma simultánea no puede. Con respecto a cuando uno compra algún producto, lo lleva a su casa, digamos un sábado a la tarde, y se da cuenta ya el domingo que no funciona bien, que tiene fallas, todo. ¿Cuánto tiempo tiene para poder realizar la denuncia, para poder hacer el cambio inmediato, que es lo que se llama, o depende ya de la garantía del producto? Mire, esa es una muy buena pregunta porque también es otro de los puntos que la gente desconoce y hay una creencia de que existe el cambio directo por ley. Es criticable, sí, pero la Ley de Defensa del Consumidor no en ningún lado, ni en la ley, ni en ninguna resolución, ni hay disposición que establezca el cambio directo. Es una cuestión de política empresarial. Hay empresas que le dicen usted tiene 5 días para probar el producto. Pero si si tiene problemas, le entregan uno nuevo. Pero hagamos de cuenta de que usted compra en un comercio donde no tienen esa política. Entonces usted lleva un lavarropa de 2.500 pesos a su casa, lo prueba a las 24, 48 horas o deja pasar 2 semanas hasta que se lo instalan, tiene un problema ese electrodoméstico. Usted, ante la queja, debería quejarse. Tiene 2 formas de quejarse. O ante la empresa que le ha vendido, o ante el servicio técnico o la empresa fabricante del producto, que es el que garantiza el mismo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ingresarlo al servicio técnico. Esto es tremendamente injusto porque ¿cuál es la sensación del consumidor? Es que ha comprado un producto nuevo, 0 kilómetros, funcionando, y no tiene por qué empezar a renegar y que le entreguen un producto reparado. Bueno, esto es muchas veces frustrante, pero es lo que la ley determina. O sea, lo único que establece la ley es la garantía. La garantía significa de que el usuario tiene 6 meses de garantía y puede denunciar a lo que se llama toda la cadena de comercialización. Usted compra un televisor de una marca X, el fabricante o importador se tiene que hacer cargo de cualquier inconveniente, sea a las 24 horas o sea a los 180 días de comprado ese producto. La casa vendedora también. Si hay otros, si usted ha contratado una garantía extendida, la empresa de esa garantía extendida también se tiene que hacer cargo. Con lo cual, en muchos casos, el usuario denuncia a todos, o sea, al que fabricó, al que efectuó, todo el que tuvo algún tipo de intervención de ese producto. Entonces, doctor, los interesados, los consumidores que quieran realizar futuras denuncias, ¿a dónde tienen que dirigirse?
Pueden dirigirse personalmente a 9 de julio 497 para primero asesorarse de cuáles son los derechos, cuál es el procedimiento, que es muy simple, como dije anteriormente, y por último ya presentar una denuncia formal, o cuando los casos son por demás simples, se lo hace acompañar con un inspector del organismo para solucionar el problema. Para darle un ejemplo, una persona que ha comprado un par de zapatos y en la primera puesta de esos zapatos se le rompe el taco, iniciar todo un procedimiento por una cuestión tan simple se torna engorrosa. Entonces directamente se lo hace una audiencia de conciliación en el mismo comercio, es decir, se lo acompaña a ese consumidor al local comercial para que se dirima la problemática de que se le devuelva el dinero, se lo haga arreglar al zapato o se le entregue un zapato en perfectas características, digamos, en perfectas condiciones. Ese es lo que se denomina un trámite abreviado que tiene, no está establecido puntualmente en la ley, pero nosotros lo usamos también con un resultado muy positivo. ¿Algún teléfono? 452-5080 o 452-5081 es teléfono o fax. Nuestra dirección de mail es dci, D de dirección, C de comercio y de interior, @tucuman.gov.ar. El gov es con B corta. O si no, también a través de Facebook recibimos por lo menos 15-20 consultas, quejas diarias. A través de Consumidor Tucumán, ahí con el logo de la Dirección de Comercio es fácil de... le diría, la mayor cantidad de recepciones que tenemos, más allá de la particular acá in situ, es a través de Facebook. Es una metodología y una forma de acercar al consumidor con los organismos provinciales que en pos puntualmente de la Ley de Defensa del Consumidor.